Hola, ¿qué tal estáis? Imagino que como yo, recluidos en casa. Yo ya me veis aquí en este rinconcito de mi galería exprimiendo las últimas horas de luz que hay hoy. Para seguir un poquito en contacto, hemos pensado en lanzaros algún material hablando de actualidad o de distintas piezas artísticas que nos apetezca volver a ver con vosotros. Precisamente uno de los lugares que habíamos visitado, concretamente con el taller de Artur, al principio del programa de primavera, fue Venecia y sus carnavales. La pieza de la que os queremos hablar hoy es Santa María de la Salute, esta pequeña basílica que está justo en la desembocadura del Gran Canal y que simboliza el agradecimiento de una población a verse liberados de la peste que asoló la ciudad a partir de 1630, justo en marzo, después de los carnavales. Ese año sí se celebraron los carnavales en Venecia y justo después es cuando se declara iniciada la pandemia de peste en la Serenísima República. Espero que todos disfrutemos de la presentación. En este plano cartográfico de Nacho Danti, de finales del siglo XVI, podemos ver el lugar de la punta de la Aduana que será elegido para colocar esta iglesia votiva de Santa María de la Salute. Como veis, es un lugar estratégico que está entre la desembocadura del Gran Canal, el Canal de Giudecca y la cuenca de San Marco. Pero claro, precisamente en esa punta, en esa triangulación de la laguna de Venecia, como en casi toda Venecia, no os vayáis a creer, pero precisamente en ese lugar era en uno de los que mayores problemas de estabilidad tenía el terreno. Aquí os traigo una foto, es una reconstrucción virtual, para que veáis cómo es el subsuelo veneciano. Una especie de bosque, está lleno de estos pilotes de madera. Para construir Santa María de la Salute, la cimentación de Santa María de la Salute, fueron necesarios más de 1 millón de estos pilotes para dar estabilidad al terreno, estos pilotes que se clavarían después en el lodo. De hecho, durante el proceso de construcción se tuvieron que incrementar el número de pilotes porque bueno, vieron que iba siendo necesario para poder sostener la edificación, que por otra parte es bastante densa, bastante contundente. Tenéis un dibujo de cómo se haría ese encajamiento de cada uno de los pilotes. Veis que son unos troncos de madera que tienen como unos asideros en su parte superior y son, imaginaoslo tal cual, como un lápiz. Como una especie de cilindro que se va adelgazando hacia la base, en la que tendría pues unas aristas afiladas para estar bien clavadas en la tierra. Aquí tenéis una fotografía ya del siglo XX, cuando se vuelve a poner en pie el campanile de San Marcos, que justo se derrumbó a principios de siglo, y veis cómo se vuelve a llevar a cabo el mismo tipo de procedimiento que ya se había ensayado desde los inicios de Venecia. Venecia, al contrario que otras ciudades italianas, no es de creación romana del imperio ni de la República Romana, sino que es precisamente el símbolo de la decadencia para esa intención de salvaguarda de la población. Sí que es cierto que va a ser el eje y la gran clave de todo el comercio con Oriente, y bueno, eso es precisamente lo que se ve en todos esos edificios importantes y por supuesto también en Santa María de la Salute. La gran pregunta que nos hacemos siempre, ¿no será un peligro tener toda esta edificación justo encima de unos pilares de madera? ¿No se pondrá mal a la madera? ¿No se pudrirá? Pues no, porque resulta que todos esos cientos de miles de pilares han sido cortados de manera que quedan bajo la línea del agua, y de esa forma la madera nunca está en contacto con el aire, y eso los va a proteger de las bacterias, los hongos y los organismos que causan la putrefacción. Además, resulta que el lodo de las profundidades venecianas, de la laguna de Venecia, contiene una gran cantidad de minerales que hace que la madera vaya petrificándose. La madera va absorbiendo esos minerales y se va convirtiendo en piedra. Justo es lo que tenéis en la foto.
un pilote de madera que se ha convertido en piedra, que se ha petrificado. De lodo en el que se tendrían que enclavar los pilotes en Venecia. Es un lodo que tiene la denominación de greda, un tipo de roca detrítica mixta que está compuesta a partes iguales por arena, arcilla y limo. Es también muy útil precisamente para hacer el tipo de cerámica que aparece ahí en la foto. Una vez que ya hemos decidido dónde queremos colocar esta basílica votiva para que nos libre de la pandemia que está afectando a Venecia a principios del siglo XVII, pues nos vamos a poner con un concurso al que se presentan 10 arquitectos y que lo va a ganar uno de los discípulos indirectos por medio de hombres como Scamozzi, de Andrea Palladio. Y el gran logro es precisamente esa sensación escenográfica en ese lugar tan importante, ¿no? Tan estratégico de la ciudad. Y bueno, digamos que lo más importante, ¿no? Lo que en las bases del concurso lo que más se buscaba era crear buena impresión sin que la obra costase demasiado. Baltasar Longena va a ser el arquitecto que va a ganar el concurso. Es un hombre de unos 32 años, conocido en Venecia, aunque con poquita obra, carresónico, y el edificio que nos ocupa van a ser las grandes obras de su vida. Hay varias cosas que llaman muchísimo la atención de Santa María de la Salute, pero sin duda una de las que más cuidó Baltasar Longena, además de su plasticidad, de esos encuentros entre los distintos elementos de los frontispicios y la parte superior, va a ser precisamente esa parte superior, esa cúpula que por supuesto forma parte ya para siempre del skyline veneciano y precisamente va a guardar referencias a las otras cúpulas que tiene como vecinas. En primer lugar, a las cúpulas de San Marcos. Si os fijáis en esta fotografía, algo muy curioso que se puede observar es que las cúpulas de San Marcos tienen diferentes formas, diferentes peraltes. Si os fijáis, la cúpula central es como más alargada, tiene como una doble base, es como una cúpula en la que tiene una pequeña base y sobre esa base se pone la cúpula, ¿no? Digamos. Si os fijáis en las laterales, son cúpulas que nos tienen un sabor más oriental, ejemplificando que San Marcos de Venecia es el gran ejemplo de la segunda edad de oro del arte bizantino. Son cúpulas que, si os fijáis, son como si en la esfera le estuviésemos, cogemos una esfera de la mitad, bueno, pues como si estuviésemos haciendo el corte un poquito más abajo de esa mitad y así tiene esa sensación de ser esas cúpulas bulbosas. Claro, San Marcos de Venecia después, si lo vemos, que es para lo que está pensado, desde la plaza de San Marcos, todas las cúpulas tienen esa sensación precisamente orientalizante. Respecto a la cúpula central de Longena, la referencia también habría que buscarla en un ejemplo más italianizante, como es la cúpula de San Pedro del Vaticano de Roma. De esta manera, la obra de la Madonna de nuestra punta de la aduana quedaría configurada con esa doble simbología, por una parte a un pasado veneciano y oriental y bizantino, y al presente con el mundo italiano y el Renacimiento. Il Redentore de Giudecca, que si os fijáis tiene exactamente el mismo tipo de cúpula del que hemos estado hablando, esa cúpula que tiene el corte un poquito más abajo de la mitad de la esfera y da esa sensación bulbosa, esa sensación de edificio orientalizante, que por otra parte es la única concesión a lo oriental que se le otorga a esta iglesia de la Laguna de Venecia. Referencias a Palladio están una y otra vez, a los aciertos de Palladio y también a, digamos, los vicios menos afortunados. Siempre tiene como esa tensión entre los distintos encuentros. Hace mucho recové con su arquitectura y
digamos que no siempre están bien resueltos, ¿no? Se quedan a veces un poco vacíos. Esta vista aérea de Venecia podéis ver los distintos puntos de los que acabamos de hablar y su relación entre ellos geográficamente. Aquí tenéis San Marcos, la plaza de San Marcos, con el Palacio Ducal y con la Basílica. Aquí Santa María de la Salute y aquí el Redentore de Giudecca, ese edificio de Palladio de la que os decía que es su principal referencia para Longena a la hora de hacer el edificio de la Madonna. La relación con el Redentore de Palladio en Giudecca no solo es morfológica, sino también fundacional, puesto que también es un templo votivo que erige la ciudad en conmemoración de la liberación de otra epidemia que asola la ciudad a finales del siglo XVI. Las diferencias lo encontramos en lo simbólico. Esto es un templo de advocación masculina y Palladio elige una planta longitudinal para realizar el Redentore, mientras que Longena, en un templo con una advocación femenina, a la Madonna de la Salute, va a elegir un plan central en ese elogio a la curva tan apropiado. A esos elementos arquitectónicos que Palladio después sistematiza, los introduce en sus tratados de arquitectura y van a ser un referente para todos los profesionales que van a venir a partir del siglo XVI. Fijaros, por ejemplo, en el cuerpo del claristorio, cómo lo está resolviendo, con ese tipo de vano termal, que es como una especie de arco de medio punto, con dos divisiones equidistantes, que las vamos a ver en Santa María de la Salute, ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, y yo os invito a que hagáis un ejercicio de buscar en los lugares más insospechados. Por ejemplo, os doy una pista, en uno de los edificios, quizás el que más nos representa la arquitectura gallega. Esos frontispicios con frontones rematados por figuras acróteras también van a ser súper habituales en la arquitectura a partir del siglo XVII. La vamos a ver en la obra palladiana, la vamos a ver en lugares como San Pedro del Vaticano, la vemos en lugares como San Fructuoso de Santiago de Compostela. Hablábamos de lo complicado que era generar los encuentros entre los distintos cuerpos. Fijaros que, sin embargo, en el desarrollo vertical, Longena consigue uno de sus mayores logros y los consigue mediante precisamente este elemento de esas volutas, volvemos otra vez a lo del elogio a la curva, que están atando el cuerpo inferior, los cuerpos inferiores, con la cúpula. Las volutas adquieren un orden gigantesco y son la gran característica de esta iglesia de Santa María de la Salute. ¿De dónde está bebiendo Longena para hacer estas volutas? Pues precisamente de uno de los grandes genios del arte italiano. Tienen una gran y clara influencia miguelangelesca. La vemos aquí en la vuelta, el retorcimiento hacia el manierismo que tiene Miguel Ángel en las últimas etapas de su vida. En concreto, en este edificio se ve perfectamente en su obra magistral, en las escaleras monumentales para la Biblioteca Laurentiana en Florencia. Y aquí agiganta ese orden. Fijaros cómo está retorciendo las volutas, cómo las está magnificando. Bueno, pues precisamente esta es la gran referencia que va a utilizar Longena para sus fantásticas volutas de Santa María de la Salud. La planta ya veis que es un plan central formado por un octógono que está precedido por la majestuosa escalinata que da precisamente al Gran Canal. Ahora os voy a dejar una diapositiva en la que se ven cada una de las partes, pero bueno, veis que es ese octógono al que se le está añadiendo un presbiterio, un cuerpo anexo, el cuerpo presbiterial, que tiene una forma de exedra y que daría después continuación al espacio de las sacristías. ¿Os acordáis esa foto de fuera que decíamos? No se sabe muy bien si estos cuerpos son del mismo edificio o no. Bueno, pues son esos tres cuerpos concatenados que, sin embargo, desde fuera hacía como un juego un poco difícil.
uno de los referentes para ese tipo de construcción, para el tipo de planta. Suelen ser ejemplos de estos planes centrales con una exedra adosada, siempre en relación con el Tardo Imperio, siempre en relación ya con una avanzada hacia lo que va a ser el mundo bizantino. Serie de diseños que vais a ver en torno a la planta es simplemente para que veáis los juegos de geometría y de combinación de distintas figuras geométricas con las que suelen jugar los arquitectos. Suelen tener una gran tradición simbólica todo este tipo de figuras y su manera de encajarlos, y aquí es donde veis el diseño que subyace debajo de estas obras tan geniales. Fijaros como ya en el interior, una de las cosas que más nos llaman la atención es el pavimento. En el pavimento se está no solamente representando todos esos juegos geométricos que acabamos de ver que están diseñando la planta, sino que además también es muy veneciano. Este tipo de pavimento mosaicado, por supuesto, nos recuerda al pavimento de San Marcos de Venecia y a esos mosaicos bizantinos. Levantando la imagen del suelo, lo siguiente que nos llama la atención es ese espacio prístino, que además está apoyado por el hecho de ser un edificio de plan central. Todo lleva a esa sensación de la luminosidad, que también tiene su jugo bizantino, ¿no? Con la gran referencia a Santa Sofía de Constantinopla. Aquí está haciendo todas las capillas tradicionales que necesita una iglesia católica de este momento. Las está colocando alrededor del octógono, como se está viendo ahí perfectamente, y por supuesto apoyado por esa bicromía tan italiana, tan renacentista del gris y el blanco. Es una bicromía que ya veíamos en Palladio también. Este es el interior del Redentore. Fijaros lo que os decía antes, cómo ese claristorio con los vanos termales de los que antes os hablaba inunda completamente y da esa sensación de limpieza, esa sensación prístina. Aquí, sin embargo, si os fijáis, fijaros cómo está utilizando esta bicromía. Es una bicromía que es puramente decorativa, y aquí está potenciando el blanco. Digamos que el gris tenía más presencia en Santa María de la Salud. Tanto Palladio como Longena están haciendo una reverencia a ese gran genio de la arquitectura italiana que es Brunelleschi. Este es el interior de la Capilla Pacci, una obra tardía del genio florentino. Fijaros cómo aquí está utilizando la bicromía, pero de una forma más escrupulosa, menos manierista, como estos hombres del 16, como este hombre del 16 y del 17, ¿no? Que son Palladio y Longena respectivamente. Aquí la bicromía Brunelleschi la está utilizando para remarcar los elementos arquitectónicos de lo que no son elementos arquitectónicos, mientras que Palladio y Longena ya lo utilizan de una forma más libre. Aquí veis cómo está resolviendo las transiciones entre los distintos espacios, los centrales y los longitudinales del interior del edificio, con esas bóvedas de arista que también tienen una clara referencia brunelleschiana. En lo que se refiere a los materiales, simplemente señalar esta gran protagonista, que es la piedra de Istria, que es una roca caliza, compacta, microcristalina, con baja porosidad, muy similar al mármol. Precisamente esa baja porosidad va a ser muy necesaria en un lugar inundado como es Venecia. Esta piedra la vamos a sacar de la península de Istria, que se encuentra en esta zona norte del mar Adriático. Rematado el edificio en 1687. Este va a contribuir al desarrollo de un nuevo estilo pictórico, el vedutismo, el género de las vedute, de las vistas, de esas fantásticas imágenes de Venecia que a los viajeros de todos los tiempos nos ha siempre asombrado. Aquí tenéis una captura de este lugar por el italiano Canaletto.
Con esta imagen evocadora de Canaletto sobre esta pieza que simboliza la alegría de la recuperación de una enfermedad en una ciudad, os dejo hasta la próxima. La música que hemos estado escuchando era Vivaldi, ese gran veneciano que popularizó la ópera, la abrió a todo el público. Os dejaremos alguna sugerencia para adjuntar sobre el tema de Venecia, películas, literatura, y bueno, también se aceptan sugerencias de vuestra parte. Hasta la próxima.